David Wilkerson nació el 19 de mayo de 1931 en los Estados Unidos de Norteamérica. Fue el segundo hijo de Anne Wilkerson y Kenneth Wilkerson, una familia de predicadores cristianos pentecostales, y fue criado en Pensilvania en una casa llena de la Biblia. Según su propio testimonio, él fue bautizado a los 8 años con el Espíritu Santo. Este joven comenzó a predicar a los 14 años de edad. Después de la secundaria, Wilkerson ingresó al Colegio Bíblico Central en Missouri. Este instituto bíblico estaba afiliado a las Asambleas de Dios y en el año 1952 fue ordenado como ministro cristiano. Inicio de su ministerio. En el año 1953, junto con su esposa, David empezó a predicar como pastor en unas iglesias en Pittsburgh, en el centro de Pensilvania. En el año 1957, David Wilkerson estaba viendo el programa El Show Tardío, cuando de pronto se preguntó: ¿qué pasaría, Señor, si yo vendería el televisor y pasara ese tiempo orando? Después de vender su televisor, Wilkerson comenzó a dedicar 2 horas de la noche a la oración, hasta que en una ocasión, al tratar de orar, él se sintió fuertemente impulsado a leer una revista que estaba en su escritorio. Después de preguntar: Dios, ¿hay algo que quieres que vea?, el joven se encontró con la historia de un niño con poliomielitis llamado Michael Farmer, que había sido asesinado en Nueva York por un grupo de adolescentes que eran miembros de una pandilla conocida como los Dragones Egipcios. A partir de allí, en el año 1958, decidió trasladarse a dicha ciudad, esperando poder hablar con ellos. Posteriormente fue a la corte en la que los jóvenes estaban siendo enjuiciados. Entró en la sala y pidió al juez de la corte permiso para poder decir algo. Inmediatamente el juez hizo que lo expulsaran del lugar, y al salir del lugar alguien le tomó una fotografía y con su foto se conoció en el momento cómo un predicador había interrumpido el caso de los pandilleros. Pocos días después, David dejó la ciudad, pero a su regreso, su abuelo le animó a continuar con el evangelio. David se fijó en el propósito de ayudar y a predicar el evangelio a miembros de bandas delictivas, pandillas y drogadictos de la ciudad, como aquellos a los que un inicio pretendía predicar. Y es allí en el año 1958 que fundó la organización Teen Challenger International en Broccoli con dicho propósito. En el año 1963, David Wilkerson publica su libro La Cruz y el Puñal, donde recopilaba vivencias acerca de su ministerio con los pandilleros. En dicho libro, Wilkerson hablaba de la conversión de Israel Narváez y su amigo Nicky Cruz, que era el líder de la pandilla Mau Maus y que más tarde se convertiría al cristianismo. El libro llegó a ser un bestseller con más de 50 millones de copias en más de 30 idiomas. En 1970, la historia se llevó a la pantalla grande en una película homónima, en la que hicieron el papel de David Wilkerson y el papel de Nicky Cruz. El 22 de septiembre de 1971, David Wilkerson creó la organización Desafío de Palabras y con esta como plataforma fundó una iglesia en Nueva York en el año 1987. Una época en que esta iglesia era mal vista y reconocida por ser una zona frecuentada por prostitutas, fugitivos, adictos a las drogas, indigentes y estafadores, cerca de centro de shows en vivos y sala de cines para adultos. Pero el pastor David Wilkerson fundó esta dicha iglesia
con el objetivo de crear un lugar de encuentro y ayuda espiritual para todas las personas que necesitaban a Dios. Respecto a su denominación cristiana, a pesar de que algunas fuentes lo catalogan como evangélico pentecostal, oficialmente la organización Desafío de Palabras no aboga por ninguna creencia denominacional específica y en diversas ocasiones se ha afirmado como una iglesia no denominacional. Esto hace la iglesia fundada por David Wilkerson una iglesia interdenominacional que recibe a personas de todas las denominaciones, nacionalidades, etc. Durante una prédica llamada "¿Necesitas el bautismo del Espíritu Santo?", Wilkerson dijo: "No estoy predicando una doctrina denominacional. Esta iglesia no pertenece a ninguna denominación. No somos Asamblea de Dios, no somos bautistas, no somos metodistas, no somos católicos, solo somos gente del Espíritu Santo que creemos en este libro". David Wilkerson no predicaba en nombre de ninguna denominación específica, mas, sin embargo, se centraba en predicar de forma bíblica la búsqueda de Dios a través del conocimiento y una relación personal con Jesucristo, así como la experiencia del Espíritu Santo. David Wilkerson afirmaba escuchar al Espíritu Santo como un niño escucha a su padre y haber recibido numerosos mensajes y visiones importantes de parte de él. Fallecimiento. En el año 2008, durante un sermón, David Wilkerson declaró: "El Señor me ha mostrado que voy a morir. El Señor me ha mostrado que mi tiempo ha llegado". Y es allí, el 27 de abril del 2011, cuando David Wilkerson conducía en dirección en una calle en Texas, en un accidente de tránsito, él pierde la vida. David Wilkerson sin duda fue y sigue siendo un general de Dios hasta en la actualidad, ya que hizo grandes logros para el Evangelio de Jesucristo. Y si el Espíritu Santo lo pudo utilizar a él, de igual manera nos puede utilizar a nosotros. Nosotros podemos ser el próximo. Amén.